estamos estudiando nuestro libro de Apocalipsis. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Entramos al capítulo 20. Estamos llegando al final del libro de Apocalipsis en este momento. Estamos llegando al final del libro de Apocalipsis. Y entramos al capítulo 20 después de hace 8 días una escena bastante dura, una escena muy dura, muy complicada, una escena muy difícil, una escena que nos muestra un Dios que juzga y que pelea, un Dios muy duro, pero también la victoria de Cristo, y ese era el contraste del Señor en caballos blancos y los que son derrotados, muertos, que son quienes van a luchar contra Dios o piensan poder luchar contra Dios. Es una escena bastante dura, pero todo se está preparando para el tiempo de mirar. Otro paso más de la historia de este mundo y se llama el reino milenial. El reino milenial. Ustedes lo encuentran ahí en su Biblia como los 1000 años. ¿Sí lo tienen ahí en su Biblia como los 1000 años? Y aunque en este pasaje no se va a dar detalles, muchos detalles en cuanto al reino milenial, realmente la Biblia sí habló mucho del reinado de Cristo, del reino de Cristo aquí en la tierra. Y reino de Cristo aquí en la tierra empieza a emocionarnos, ¿no? Reino de Cristo aquí en la tierra empieza a hacernos pensar en un presidente perfecto. Reino de Cristo aquí en la tierra nos hace pensar en justicia perfecta. En un mundo en que la injusticia es celebrada y la justicia es que gracias mi hermano Isidro, es rechazada. Pero ¿saben qué? En este reino de 1000 años, la justicia va a ser como perfecta, porque el presidente y quien gobierna, ¿quién es? Cristo. El presidente y quien gobierna es Cristo. Cristo gobierna. O sea, en este momento él está gobernando. Él dice la Biblia que él quita y pone ¿qué? Reyes. Lo que significa que Cristo está gobernando en este momento. Pero él está en este momento permitiendo cosas para que el mundo se prepare para su venida. Es más, él va a utilizar, como hemos visto en Apocalipsis, él va a utilizar este sistema satánico para probar el corazón de los seres humanos. Y para que el ser humano diga, tengo que convertirme a Dios, o realmente, definitivamente diga, rechazo a Dios. Entonces él está reinando, pero en ese momento, en el reino milenial, él va a reinar definitivamente de toda la tierra. Y eso nos empieza a animar, ¿no? A mí me anima, a mí me empieza a emocionar. Un rey, un presidente perfecto. ¿Hay presidentes perfectos? No, ni cerca, ni cerca. Hay teólogos y predicadores bíblicos muy fuertes, muy consistentes en su interpretación bíblica. Gracias. Que dicen que este reino milenial no existe. No voy a decir, enseñan y creen que el reino milenial lo estamos viviendo en este momento. Que en este momento estamos pasando por el reino milenial. Y hay personas convencidas de que el reino milenial está pasando en este momento. En términos de teólogos, estos términos se nombran de 3 formas: amilenialistas, premilenialistas y postmilenialistas. Los amilenialistas, esa letra A significa no. Amilenialista significa no milenio. Hay personas que creen que no va a existir un reino milenial, no va a existir un reino milenial. Hay personas postmilenialistas que creen que Cristo va a venir después de los 1000 años y que en este momento estamos en ese reino milenial y que cuando Cristo va, esa etapa se va a acabar. Ellos creen eso y personas como les digo. Y hay quienes creemos y vemos bíblicamente que el reino milenial no ha pasado, no ha ocurrido. Antes del reino
como lo ponen en detalles, de versículo 1 al versículo 6. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave de la dio al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En este pasaje, 6 versículos, ¿cuántas veces se nombra 1000 años? ¿Contaron ahí? 4 veces. 5 veces. Fallé yo una. Lo repite una y otra vez. ¿Cuántos años? 1000 años. Recuerdan que para la interpretación de Apocalipsis decíamos que tenemos que, no solo para la interpretación de Apocalipsis, sino para toda la Biblia, tomamos algo como literal, a menos que parezca que absurdo. ¿Recuerdan eso? Esa regla de interpretación. Tomamos algo como literal, a menos que parezca absurdo. Aquí aparece el término 1000 años. El término 1000 años parece algo absurdo, parece algo ilógico, parece algo increíble. No. Entonces, si no es absurdo, nosotros seguimos la regla de interpretación y decimos, estos 1000 años son literales. No son 1000 años simbólicos, no son eras de años. Ayer estaba leyendo un comentario ahí en la biblioteca electrónica, y estaba leyendo un comentario, y uno de estos comentaristas cree que el reino milenial es algo simbólico y que lo estamos viviendo en este momento, y hizo todo un desarrollo de numerología. Dijo, el 1000 es múltiplo de 100 y es múltiplo de 10, y el 10 es el número perfecto en... Yo dije, eso es lo que no es interpretar de forma literal, sino de forma alegórica. Tratar de darle un significado al texto que no está diciendo el texto, alegórica, no literal. El que interpreta de forma alegórica tiene que dar muchas vueltas y un enredo para intentar definir lo que supuestamente dice el texto. Aquí nosotros nos ceñimos a la regla de interpretación. Todo es literal a menos que parezca absurdo. ¿Parecen absurdo 1000 años? No. Y una y otra vez nos está diciendo 1000 años, 1000 años, 1000 años, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces nosotros, el texto es que esto va a pasar después de todo lo que ha pasado en la tribulación: sellos, trompetas y copas. No lo vemos como una venida de Cristo después del reino milenial. Entonces por eso nosotros decimos que Cristo viene antes del milenio para establecer el reino milenial, y los 1000 años son 1000 años literales. Los 1000 años son 1000 años literales. ¿Y qué va a pasar durante el reino milenial? Vamos a ver, ¿qué va a pasar durante el reino milenial? Y ya vamos a ir a otros pasajes bíblicos que nos hablan del reino milenial. Entonces, punto uno, el título de esta predicación es el reino del Cordero. ¿Listo? ¿El reino de quién? Del Cordero. Este es el reino del Cordero, tan anhelado reino del Cordero. ¿Y qué va a pasar durante el reino milenial? En primer lugar, ¿saben qué va a pasar durante el reino milenial en primer lugar? Un reino sin la influencia satánica y la actividad demoníaca. Ese es el punto número uno. Un reino sin la influencia satánica y la actividad, ¿qué? Demoníaca. Aquellos que piensan que estamos en el reino milenial en este momento tendrían que explicarnos muy bien por qué razón todavía vemos una influencia satánica tan fuerte. ¿Sí o no? ¿Hay una influencia satánica en este mundo? ¿Seguros? ¿O no lo inventamos?
Miren, nosotros acabamos de venir de la selva, un mes en la selva. Quizás nosotros no lo vivimos tanto, pero cada vez más escuchamos de uno y otro lado, esta chica está endemoniada, este chico está endemoniado, porque se ponen a jugar con la hija, se ponen a ver muchas películas de terror y eso empieza a generar ciertas cosas y deja entrar la influencia demoníaca. O sea, las personas hoy son poseídas por demonios. Y eso es una realidad, eso no es algo que nosotros nos inventamos o que la Biblia dice. Me acuerdo que un pastor nos dijo una vez que fue una chica que le dijeron que está endemoniada hace unos 8 años, 10 años más o menos, y decía el pastor, yo vi como esa chica caminó por la pared y por el techo. ¿De verdad? Sí. Nosotros acabamos de venir de la selva y en la selva hay mucho oscurantismo, mucha magia. Hay personas que confían en la magia blanca, magia negra. Ellos creen en los demonios. Estamos leyendo un librito acerca de la selva. Ellos creían que los demonios estaban en todos lados. Ellos creían que no debían salir de sus casas porque los demonios están en todos lados. El primer día que llegamos allá a la comunidad de Tabaquén, un hombre vino y salió corriendo y vino corriendo y venía corriendo. Yo estaba hablando con los muchachos y me dijo a mí, ¿quién sabe de exorcismo? Pues él sabía que yo era pastor. ¿Quién sabe de exorcismo? Yo le dije, yo no. Y me dijo, es que hay una persona endemoniada que tenemos que ir a para ellos eso es muy... El indígena, con las cosas que tiene en su cabeza, confía mucho en toda esta actividad demoníaca. Favores de los demonios, influencia demoníaca, hacerle sacrificio a los demonios. Y cuando uno ve eso, tanto en la selva como en las ciudades, como toda la influencia satánica a través de las redes sociales que quiere atrapar el corazón de las personas, uno dice, ¿Satanás está suelto o está encerrado? Dicen por ahí, el diablo anda suelto. Y es verdad, Satanás ahorita, en este momento, ahora, Satanás obra. Entonces, las personas que no creen en el milenio o creen que el milenio está pasando en este momento, tendrían que explicar muy bien, porque aquí el texto dice que para que en este reino milenial, ¿quién va a ser atado? Satanás va a ser atado. Y la influencia demoníaca no va a estar. Entonces los que no creen o creen que el reino milenial está en este momento pasando, van a tener que argumentarnos muy bien cómo es que explican que Satanás todavía está influenciando a las personas. Y entonces, en primer punto, ¿qué pasa durante el reino milenial? Punto 1, un reino sin la influencia satánica y la actividad demoníaca. Y miremos el texto. Dice el versículo 20, vi a un ángel que descendía ¿de dónde? Del cielo. Miren este detalle solamente que me llamó a mí la atención. Del cielo. Capítulo 19, versículo el cielo abierto. Capítulo 19, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud ¿en dónde? En el cielo. Versículo, capítulo 18, versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo. Los últimos capítulos de Apocalipsis, aunque todo Apocalipsis está hablándonos, todo se dirige ¿desde dónde? Desde el cielo. Todo. Por eso les decía, aunque Jesucristo no está reinando en este momento todavía físicamente, Él gobierna todo. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él gobierna todo en este momento. Vi a un ángel descender ¿de dónde? De donde se gobierna todo. Del cielo. Del lugar más maravilloso que hay en este mundo. Que hay en esta creación más bien. En esta creación el lugar más maravilloso es el cielo. Ahí está la presencia de Dios. Y después de ese juicio tan terrible, el capítulo 19, viene el capítulo 20 y dice, pero no es un detalle menor, porque este ángel va a hacer algo muy importante y que tiene mucha trascendencia para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes. Miren qué dice. Vi a un ángel
que descendía del cielo y descendía del cielo con algo. ¿Con qué descendía? Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un ángel que descendía llave abusos, que es de donde tiene la palabra. Abuso es esa persona que con que se sumerge ¿a dónde? A la profundidad. Por eso esta palabra abismo significa profundidad. Y quiero que piensen en un con ese tanquecito de oxígeno. Un lugar, una unidad. Describe una, está dando la idea, y la Biblia nos habla de este abismo como el mundo inferior, las regiones infernales, el abismo. Es referencia a las regiones inferiores como la morada de los demonios. En Apocalipsis ya nos habló del abismo. Dijo que Satanás se le dio el poder, Dios le dio la autoridad para que Satanás abriera el abismo y de ahí salieran ¿qué? Demonios. ¿Recuerdan ese capítulo de Apocalipsis? Que dice que salieron demonios del abismo y estos demonios tenían forma de escorpiones y su dolor era como hacían doler y que se les dio autoridad por 5 meses para que hicieran mucho daño. De ahí salieron todos estos demonios. Por eso es que el término abismo nos hace referencia a la morada o donde habitan ¿quiénes? Los demonios. Miremoslo un momentito en dos lugares. Eso que les digo fue en Apocalipsis. Pero miremos obviamente a Lucas capítulo 8, versículo 31. Lucas capítulo 8, versículo 31. En Lucas capítulo 8, versículo 31, unos endemoniados que se encontró Jesús. ¿Llegaron a 8:31 de Lucas? Sí, llegaron a 31. Vamos a dar un poquito de tiempo para que lleguen. 8:31. Dice el 26, arribaron a la tierra. Él a tierra vino a su encuentro con un hombre de ciudad que estaba ¿qué? Endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver Jesús lanzó un grito a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y andaba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio de ciertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Que no los mandase ir a dónde? Al abismo. El abismo es esa habitación y morada de ¿qué es? De los demonios. Hay unos demonios que están ahí y ellos están ahí para en Apocalipsis 9 salir a la tierra y ser parte del juicio de Dios. Dios gobierna a los demonios. Eso es muy interesante también. Porque todo este mundo satánico, Satanás parece un enemigo poderoso o no. Satanás parece un enemigo muy poderoso y tiene poder. Todo este sistema satánico y los demonios tienen poder en cierta forma, parece un enemigo muy poderoso, pero ¿quién siempre está gobernando todo eso? ¿Quién siempre está controlando todo eso? Es Dios. Es más, los demonios saben, ¿no? Los demonios saben que Dios está por encima de ellos y los gobierna y le dicen los demonios: te rogamos que no nos mandes ¿a dónde? Al abismo. Los demonios no son más poderosos que Dios. Es más, el creyente no puede ser poseído por demonios.
Si hay una persona que dice ser creyente y tiene una posesión demoníaca, esa persona no era creyente. Porque el creyente no puede ser poseído por demonios. En el creyente habita ¿quién? El Espíritu Santo. Y no puede entrar ningún demonio ahí. No tiene autoridad para ningún demonio ahí. El creyente no puede ser poseído por demonios, pero una persona que no es creyente sí puede ser poseída por demonios. Estos demonios habitan ¿en dónde? En el abismo. Bueno, en las regiones celestes, pero hay unos demonios que están ¿en dónde? En el abismo. Por eso esta palabra abismo significa las regiones inferiores como las moradas de demonios. Este ángel que desciende del cielo viene con la llave ¿de qué? Del abismo. Ya la llave se le había dado antes a Satanás para que dejara salir a los demonios. Pero en este momento, este ángel viene con la llave del abismo y viene con otro elemento. ¿Cuál es el elemento? Con una gran cadena en la mano. Viene con la llave del abismo. ¿Y quién es el que tiene la llave? ¿Quién es el que tiene la llave? Solamente alguien que tiene ¿qué? Poder y que tiene autoridad sobre eso, ¿sí o no? Las llaves de su casa, ¿quién las tiene? Usted, porque esa es su casa. Yo no tengo las llaves de Diego, ¿sí o no, Diego? Yo no tengo las llaves de Diego. ¿Por qué? Porque no tengo autoridad sobre su casa. Este ángel viene con la autoridad de Dios y con la llave del abismo y con una gran cadena ¿en qué? En la mano. Viene con una gran cadena en la mano. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Para qué? ¿Y prendió a qué? Al dragón, y se le da varios nombres a este dragón. En primer lugar, la palabra dragón, bueno, la palabra y prendió, la palabra prender tiene el sentido de utilizar la fuerza para algo. Utilizar la fuerza para agarrar o retener. Pero también significa que tiene poder y dominio sobre eso que va a agarrar, que va a retener. Y claro, el término significa, cuando dice prender, significa por la fuerza, porque regularmente alguien que va a ser encarcelado y que es culpable va a poner resistencia para ser encarcelado. Y aquí el que pone resistencia, ¿quién es? El dragón, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Él de resistencia, pero viene el gran dragón, pero viene el ángel y lo agarra con toda la autoridad, lo agarra y lo ata. Miremos un poquito acerca de los términos de Satanás. Prendió, usó la fuerza para agarrar o retener, que significa que tiene poder y dominio. ¿A quién agarró? Al dragón. Este término dragón es interesante pensar por qué Dios utiliza ese término para Satanás. Pero esa palabra dragón significa un tipo fabuloso de serpiente. Un tipo fabuloso, bonito, que llama la atención de serpiente. Tal vez tiene el sentido de un ser que era fascinante. ¿Y si era fascinante Satanás? Cuando nosotros leemos acerca de Satanás, por ejemplo en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, la descripción que nos da de Satanás es fascinante. Es impresionante. Google, ayer estaba intentando buscar una imagen, las pilas. Ayer estaba intentando buscar una imagen para lo de los niños y buscaba Satanás siendo atado por el ángel. No me apareció ninguna. Pero cuando busco Satanás, ¿cómo se muestra a Satanás? ¿Como alguien fascinante, alguien lindo? Regularmente los dibujos de Satanás son los cachos, la cola, una cara ¿cómo? Alas, a veces, pero parece fascinante. No. Parece todo rojo, pero no. Cuando habla de aquí de dragón,
está dando esa característica de Satanás como alguien fascinante. Y como les decía, cuando uno ve las características de Satanás en Isaías y en Ezequiel, uno ve que este ángel era fascinante. ¿Recuerdan su vestidura? De toda piedra preciosa era su vestidura. Su creación, el día que fue creado, se preparó como algo espléndido. Y por eso es que la palabra de Dios en 1 capítulo, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ese concepto de Satanás con cachos y con cola no es bíblico. Más bien alguien lindo, más bien alguien que llama la atención. Porque si uno se encuentra ese demonio, ¿no? Si uno se encuentra ese demonio, le atrae, o sea, como lo pintan, le atrae o sale corriendo. Sale corriendo. Satanás es tan astuto que usa su astucia, su belleza, su esplendidez, su fascinación, no para rechazar, sino para qué? Para atraer. Para atraer. Y claro, tiene mucho sentido que sea el dragón. Porque Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, está buscando cómo atraernos para hacernos caer y destruir nuestra vida. Se presenta, no como si usted se le presentara a Satanás como el que ve en Google, sale corriendo. Pero si se le presenta de una forma sutil, de una forma linda, una cara linda, unos ojos bellos, atrae. Si se le presenta con sus estrategias, como dice en Efesios capítulo 4, que Satanás está obrando estrategias tramposas para hacer caer al creyente, si se le presenta con estrategias tramposas sutiles, es más fácil que usted caiga. Y por eso este término dragón nos llama la atención. Esa serpiente fascinante, y eso nos llama la atención porque nos está diciendo, cuidado creyente y cuidado iglesia, porque Satanás no se va a presentar con los cachos. Satanás se va a presentar de una forma sutil para agarrar su corazón y destruir su alma. Y eso me pone a pensar en este momento en qué forma Satanás está seduciéndolo para agarrar su corazón y destruir su alma. Póngase ahí a pensarlo, a meditarlo, porque usted dice, no, Satanás, ¿de verdad? No, yo no. Satanás puede estar aquí. ¿Sí o no? Dice, no, pero esta es la iglesia de Satanás. Sí, aquí. Seguramente que nosotros vemos espiritual, quizás aquí hay demonios. Las caras porque la estrategia, ¿cómo voy a destruir a Jonathan? ¿Cómo voy a destruir a esta iglesia? Porque si Julián cae, cae muchos. ¿Cómo? ¿Cómo voy a...? Él no se presenta demoníaco, él se presenta con estrategias que son fascinantes. Cuidado, piense cómo Satanás está intentando fascinar su vida y atraerlo para destruirlo. Piénselo ahí. Pero dice que no solamente tiene el término a quien agarró con poder, con fuerza, con autoridad y con dominio, es la serpiente antigua. También tiene que ver con esa serpiente antigua que hizo una seducción a Eva para que ella tomara y comiera de la fruta que Dios le dijo que no comiera. Seducción es la palabra para serpiente. Seducción. Como él seduce para hacer daño. Seducción. Serpiente antigua. Da otro título. La palabra diablo significa calumniador. O sea, aparte que Satanás está intentando obrar para atrapar y destruir el corazón del creyente, Satanás también sabe que cuando usted cae, va y lo acusa. Cuando usted cae en pecado, es como alguien que traiciona, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y cuando algo pasa con eso, sale corriendo y lo deja usted ahí solo. Y aparte le dice a la policía, fue él. Es así, más o menos Satanás. Este es un acusador, un calumniador.
alguien que tiene palabras blasfemas, ya lo vimos ahí en Apocalipsis, pero ese es Satanás. Es el diablo calumniador, y la palabra Satanás en hebreo es Satán. Y enemigo es una palabra clave en esta sección y en todo lo que estamos viendo de Apocalipsis. Porque las iglesias, recuerdan, están siendo perseguidas. ¿Por quién? Por Domiciano, pero Domiciano no es el que está haciendo este ataque directamente. ¿Quién es? Satanás. Y está haciendo el ataque a las iglesias, pero ¿sabe qué le dice Dios a las iglesias? Y a la iglesia y al creyente, tranquilo. Porque un día ese adversario que parece tan poderoso va a ser ¿qué? Encerrado. Y después va a ser destruido. Y nos recuerda la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Recuerdan qué pasó en Génesis capítulo 3? La serpiente sedujo a Eva y Eva cayó y Adán cayó también, ambos culpables. Y después, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Dios le dio a cada uno de ellos su castigo, pero también hizo una promesa. Alguien nacido de mujer va a pisar en la cabeza a la serpiente y la va a ¿qué? A destruir. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Eso es lo que nosotros como creyentes estamos esperando, que el enemigo y adversario de nuestras almas sea destruido. Este es el momento. Este es el momento en cuando empieza el fin para Satanás. Va a ser atado. Y por eso decimos que este reino milenial tiene una característica. Es un reino satánica y sin la actividad demoníaca. Vamos al versículo 2 una vez más. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ay, mira lo que estás haciendo. Y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años significa que la influencia de Satanás no está en el mundo. Lo ató por 1000 años significa que por 1000 años la influencia satánica y la actividad demoníaca no están. ¿Usted se imagina un mundo así? Uy, ese mundo es una belleza. ¿Sí o no? Es una belleza porque muchas de las caídas que usted tiene como creyente es porque Satanás lo está atacando y usted se deja tentar y caer. Es una realidad. Muchas de esas no. No le eche toda la culpa a Satanás, ¿no? Porque es que el diablo es puerco, el diablo es puerco, el diablo es puerco y el diablo es puerco. No, muchas de sus caídas también son por su pecado que usted deja también florecer en su corazón, no lo trabaja y cae. Entonces, muchas cosas son por la influencia satánica, pero muchas cosas son por su propio corazón, que es el enemigo del creyente. Pero sí es verdad que muchas de las cosas por las cuales nosotros caemos es por la influencia de ¿quién? De Satanás, y por este sistema demoníaco que está enfocado en hacernos caer. Entonces imagínense que en el reino milenial Cristo está reinando con justicia y no hay influencia satánica. ¿Lindo o no lindo? Uy, parece que no, ¿no? Parece que todos quieren la influencia satánica. ¿Lindo o no lindo ese mundo? Amén. Lindo. Gracias, mi hermana Marta. Lindo el mundo sin la influencia satánica. ¿Usted se imagina si hoy no estuviera la influencia satánica? Uy, sería lindo también. El creyente viviría un poco más tranquilo. Podría ser mejor la voluntad de Dios. No tendríamos tantos problemas familiares. No tendríamos tantos problemas de nuestros hijos. No tendríamos tantas situaciones de maldad y de muertes, de violaciones, de todo. No tendríamos tantos. Sería un mundo lindo. Pero eso que decimos lindo hoy es lo que soñamos, porque ese reino milenial un día se va a establecer en la tierra. Porque Cristo es el que gobierna y reina, y este reino está sin la influencia satánica y sin la actividad demoníaca. Dice el versículo 3 que algo más pasó con este ser. Dice el versículo 3, y lo arrojó. ¿Quién arrojó al abismo? El ángel lo ató y lo arrojó al abismo. ¿Y por qué llama eso la atención? Porque yo decía, oiga, ¿por qué no vino Cristo mismo? ¿Cierto? ¿Por qué Cristo no vino con la cadena y lo ató y lo arrojó allá? ¿Por qué Cristo no fue? ¿Por qué fue un ángel? Y creo que es porque es un mensaje contundente. Satanás no es más fuerte que quién, que Dios. Es más, Satanás ni siquiera es más fuerte que un ángel. Digo simplemente entre comillas, pero simplemente quien ata a Satanás, ¿quién es? Un ángel. Ni siquiera nos dice el ángel más poderoso del cielo vino porque Satanás forcejeaba y casi le ganaba. No. Dice que el ángel vino con la cadena en la mano
Lo agarró, lo ató y lo mandó al abismo. Así de simple, sencillo y contundente. Satanás no es más poderoso que Dios. Satanás ni siquiera es más poderoso que un ángel que viene del cielo y lo ata. Y solamente aquí como paréntesis, y quizá para aclarar, porque hay una gran cantidad de iglesias en donde se está atando a Satanás cada 8 días. Por las dudas lo digo. Hay iglesias que se denominan carismáticas pentecostales que están atando a Satanás cada 8 días. Hay una jornada de liberación y cada semana están atando a Satanás con los lazos de Cristo. Y parece muy espiritual, pero Satanás no va a ser atado hoy. Ni nadie lo puede atar. Porque eso estaría pasando el plan perfecto de Dios y Dios no va contra su plan y contra sus promesas. El día en que Satanás va a ser atado, va a ser el momento en el que este ángel, con la autoridad de Dios, venga, lo agarre y lo eche al abismo. Entonces, cuando nosotros escuchamos de lugares donde se está atando a Satanás, decía un pastor en forma de burla, decía, parece que esos lazos de Cristo son de mala calidad, porque cada 8 días toca volver a atar a Satanás. De pronto son chinos o algo así, pero no es correcto. Me acuerdo que hay una canción que dice que piso a Satanás y que Satanás está bajo mis pies y lo piso. No es una correcta interpretación bíblica. Es una interpretación dudosa y quizás errada, porque Satanás no puede ser atado por nadie en este momento. Es más, Satanás está libre para cumplir los propósitos de Dios. Así, contundente es la palabra. O sea que Satanás no puede ser atado por nadie. ¿Satanás va a ser atado cuándo? Satanás va a ser atado cuando el ángel venga con una gran cadena en la mano, con autoridad, y lo eche al abismo. Y lo arrojó al abismo. Lo amarró. Esa palabra atar es amarrarlo. ¿Por cuántos años? 1000 años. Y algo más pasó. Y lo encerró y puso su sello sobre él. Y puso su sello sobre él. Y este sello es algo cultural de ese momento. Y es que los únicos que tenían sellos con autoridad eran los reyes. Ustedes saben que ponían un poquito de cera de la vela y mientras estaba caliente agarraban su anillo, ¡pum! Y con autoridad sellaban lo que fuera. Y no podía ser revocado. No podía ser revocado. Esa orden que se sellaba con el anillo del rey, nadie ni el mismo rey la podía revocar. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? Daniel en el foso de los leones. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Los que estaban en contra de Daniel le dijeron al rey, ¿por qué no haces una estatua y que todos adoren tu estatua? Y el que no ore a tu estatua, que sea echado a un foso con leones hambrientos. Y el rey dijo, uy, me parece chévere la idea, hagámosle. Hace el edicto, cierra y se sella con el sello ¿de quién? Del rey. Cuando el rey se da cuenta que Daniel es el que viene a ser echado a los leones, dice que por cielo y tierra intentó ¿qué? Quitar el edicto. Pero ¿qué pasó? No pudo. ¿Y sabe cuál fue el argumento que le dieron estos hombres sátrapas? Le dijeron, tú lo firmaste y lo sellaste con el anillo real, y todo lo que se sella con el anillo real no puede ser de esa palabra. Se me enredó la lengua. No puede ser. Y aquí, esa es la imagen que nos da con Satanás. Dice acá, y lo encerró y puso su sello ¿sobre quién? Sobre Satanás. Cerró, puso un sello, ¡pum! Con autoridad. ¿Satanás puede salir de ahí? ¿Será que Satanás agarra un barrote y lo tuerce? ¿Será que Satanás hizo un túnel y salió? Nadie. Satanás no puede ser suelto de esa prisión. Y puso su sello sobre él. Y miren el propósito objetivo, el propósito por el cual lo encerró. ¿Cuál fue el propósito? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco
de tiempo. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Pero en principio, ¿para qué es atado Satanás y echado al abismo? Para que no engañe. ¿Para que no engañe a quién? A las naciones. Bueno, ¿a qué naciones va a engañar? ¿A cuáles? Porque en este caso, en el reino milenial, vamos a pensar, ¿quiénes son los que son parte del reino milenial? Bueno, lo que nos dice la palabra es que ¿quién va a reinar? Es quién. Cristo. Entonces él hace parte del reino milenial. ¿Quiénes más hacen parte del reino milenial? Bueno, la Biblia nos habla de varios grupos que van a estar en ese reino milenial. Uno, la iglesia está en el cielo y ¿con quién bajó? Con Cristo en caballos blancos. ¿Recuerdas hace 8 días? En caballo blanco bajó con Cristo a la tierra, entonces la iglesia va a ser parte de ese reino milenial. Pero la iglesia, el creyente ya transformado con cuerpo glorificado, ¿puede ser engañado por Satanás? No, no puede ser engañado por Satanás. Una vez que el creyente está en la eternidad, su eternidad es segura en Cristo Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Valga la redundancia, por toda la eternidad. O sea que el creyente tranquilo. Si usted es creyente en Cristo Jesús, en ese reino milenial, no va a ser engañado. Bueno, aunque Satanás está aquí preso. Pero ¿quiénes más entran en el milenio? Cristo está reinando, la iglesia y los creyentes están con Cristo. ¿Alguien más hace parte de ese reino milenial? ¿Saben quiénes más hacen parte del reino milenial? Dice que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar y van a tener un cuerpo glorificado. O sea que los santos del Antiguo Testamento, los que creyeron en Cristo como su Salvador en el Antiguo Testamento, van a ser parte del reino milenial, pero ellos no pueden ser engañados porque ya tienen un cuerpo transformado también. Entonces la pregunta es, los únicos que pueden ser engañados son los seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos son los únicos que pueden ser engañados por Satanás. Entonces, ¿qué seres humanos van a ser parte del reino milenial? Es la pregunta. Bueno, sí van a haber seres humanos que van a entrar al reino milenial. En primer lugar, ustedes recuerdan que Apocalipsis está hablando del trato especial de Dios con la humanidad, pero específicamente ¿con qué pueblo? Con el pueblo de Israel. Y recuerdan que Dios guardó al pueblo de Israel en Apocalipsis capítulos anteriores. Dios guardó al pueblo de Israel cuando Satanás vino a atacarlo. Dios guardó al pueblo de Israel, o sea que muchos judíos en carne y hueso van a entrar ¿a dónde? Al reino milenial. Muchos judíos de carne y hueso van a entrar al reino milenial. Miles de judíos van a entrar de carne y hueso al reino milenial. Entonces, ellos son humanos, seres humanos. Otros seres humanos que van a entrar al reino milenial. Ustedes recuerdan que hablamos en Apocalipsis de un juicio de las naciones. Cuando en Mateo Cristo habló del juicio de las naciones, dice que va a separar a las ovejas de los cabritos. Los de un lado van a ir a la condenación eterna y los del otro van a entrar al reino milenial. ¿Y quiénes son las naciones que van a entrar al reino milenial? Son aquellas naciones que por su fe en Cristo cuidaron y guardaron a quienes, a los del pueblo de Israel. O sea que muchas naciones creyentes en Cristo Jesús van a entrar. Algún presidente va a entrar. Algún presidente va a entrar. Algún presidente que en la tribulación se convierte al Señor y dice, no, yo no puedo estar del lado de los que luchan contra Dios, sino que yo tengo que estar del lado de Dios, tengo que proteger a los judíos. Y va a guiar quizás a su nación a que crea en Cristo como su Salvador. ¿Cuántos van a creer? Seguramente muchos. Y ellos van a entrar al reino milenial también, como seres humanos. ¿Qué va a pasar al final del reino milenial? Entonces estamos hablando que hay seres celestiales en este reino milenial, hay seres transformados como nosotros como iglesia con un cuerpo glorificado, pero también hay seres que humanos de carne y hueso en este reino milenial. Y ahora usted imagínese, no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero dentro de 8 días lo vamos a ver y vamos a hablar más del reino milenial. Pero ahora usted imagínese, este reino milenial es un reino perfecto. Solamente por algo no es perfecto. Pero ese reino milenial es justicia perfecta. Ese reino milenial, la creación es restaurada. En ese reino milenial no hay guerras y peleas entre países. No hay luchas. No es que Rusia se va a pelear con Ucrania. Gracias a Dios. No va a haber guerras. Ese reino milenial es un estado perfecto. Dice que la producción de la tierra va a ser perfecta. Va a haber abundancia ¿de qué? De comida. ¡Qué bendición! En un reino perfecto,
estos seres humanos que entran al reino milenial son creyentes, todos los que son seres humanos que entran al reino milenial son creyentes en Cristo Jesús. Pero como ellos son creyentes, ¿pueden qué? Pueden casarse entre ellos. Son seres humanos de carne y hueso que pueden casarse entre ellos y se van a ¿qué? A reproducir. Se van a reproducir. Nosotros no. Nosotros cuando estemos en el estado eterno, dice el Señor, ni se casarán ni se darán en casamiento. Es más, la relación matrimonial que usted tiene hoy es ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte lo separe. Su esposo no va a ser su esposo en el cielo. Es triste porque yo amo mucho a mi esposa, pero Lili no va a ser mi esposa en el cielo. Lili va a ser mi ¿qué? Mi hermana, un ser celestial más. No se pongan tristes los esposos y las esposas. Abrácelo mientras pueda, eso, abrácelo, dele un besito, agarre la mano, ámelo. Eso es, Alejo, besito ahí para Mayra, besito, Alejo, besito. Eso, besito. Porque nosotros que somos seres ya transformados, no nos vamos a reproducir. Nosotros tenemos un cuerpo glorificado y vamos a ser, dice, como los ángeles de Dios, ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero estos seres humanos que pasan la tribulación, que son creyentes, si van, ellos ya, seguramente, dice que el reino milenial, las personas van a vivir mucho tiempo. Seguramente muchos de esos que entraron, que entraron al reino milenial como creyentes van a morir físicamente porque este cuerpo se desgasta, pero inmediatamente, ¿qué va a pasar? Van a ser ¿qué? Transformados y resucitados con un cuerpo glorificado. Pero ellos van a tener hijos. Y ahí es donde hay el primer inconveniente, o quizás el único inconveniente de este reino milenial. Que estos creyentes van a tener hijos. Y los hijos de esos creyentes que nacen van a nacer ¿con qué? Con pecado en su corazón. Como cualquier ser humano, después de la caída, nace con pecado. Y estos niños de creyentes tienen que ¿qué? Que crecer y creer ¿en quién? En creer en Jesucristo como su Salvador, porque la salvación siempre fue igual, no cambia nunca. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Creyendo en el Salvador que venía. En la era de que estamos en este momento, ¿cómo se salvan? Creyendo en el Salvador que vino. ¿Y sabe cómo se van a salvar en el reino milenial? Creyendo en el Salvador que está ahí. Y eso es muy interesante porque ¿cómo no va a creer en Cristo como su Salvador si lo ve gobernando y está ahí presente y perfecto? Pero esa es la triste historia del corazón del ser humano. Y la triste historia del corazón del ser humano es que el ser humano es un ser humano rebelde y pecador. ¿Y sabe qué va a pasar con ellos? No se lo pierdan dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Porque hay un detalle que hay ahí, es que Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Y por qué? No se lo pierda dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo